Bien, vamos a hablar un poco sobre inmunizaciones. Bien, inmunizaciones es la estrategia, o el programa de inmunizaciones es una estrategia, no solo del Ministerio de Salud del Perú, sino de todo el mundo, donde la finalidad es tratar de disminuir las incidencias y las prevalencias de cuadros infecciosos, ¿no? Entonces ya gracias a las vacunas hemos logrado disminuir muchas enfermedades, algunas casi están desapareciendo, ¿no? Y no solo disminuimos la incidencia, sino también disminuimos la gravedad o la severidad de esos cuadros infecciosos. O sea, con la vacuna no significa que ustedes dejen de tener la infección. Si la tienen, la severidad va a ser mínima. Entonces, en recién nacido lo que ustedes colocan, y esto es de acuerdo al Ministerio de Salud, esta es una gráfica del esquema de vacunación de 2013 del Ministerio de Salud, y en recién nacido ustedes van a colocar la vacuna de la BCG y la hepatitis B. Entonces, eso sea en el paciente que nace en el Ministerio de Salud y en Salud. Los esquemas, para más o menos entender, los esquemas de vacunación van a variar, no solo de región en región, pueden variar de país en país, incluso de institución a institución. Entonces, el esquema de vacunación de la parte privada es totalmente diferente. Lo que yo manejo en consultorio es totalmente distinto. No hay muchas modificaciones, pero sí van a haber modificaciones como que la hepatitis B no le coloco al recién nacido, sino lo coloco a los 2 meses. Pero es importante que recuerden lo que se coloca en el ministerio. Entonces, recién nacido se coloca la BCG cuando nace y la hepatitis B. Entonces, a los 2 meses van a poner la vacuna contra la polio, que puede ser la pentavalente, que está, acá incluye la DPT, y la Haemophilus influenza, además de la hepatitis. Entonces, vamos a tener a los 2 meses, 4 meses y 6 meses la vacuna de la hexavalente, ¿no? La hexavalente es la DPT, que son difteria, pertussis y tétanos, Haemophilus influenza, ¿no? Antipolio, hepatitis B, ¿sí? Tenemos 3 vacunas en la DPT, antipolio, Haemophilus influenza y hepatitis B, que son las 6. Entonces, esas vacunas deben cumplirse, como les decía, en el ministerio se coloca la hepatitis B al inicio, pero a los 2, 4 y 6 meses deben completar. ¿Sí? El neumococo pueden colocar ustedes, y de acuerdo al ministerio, a los 2 meses, a los 4 meses y un refuerzo al año. La otra vacuna que vamos a colocar en edad temprana es el rotavirus. Entonces, hay 2 tipos de rotavirus, el Rotatex y el Rotarix. Entonces, la que utiliza el ministerio es el Rotarix, que son solo 2 dosis, que van a colocar a los 2 meses y a los 4 meses. Esta vacuna es por vía intramuscular, y la vía intramuscular en el menor de 1 año es en el muslo, ¿ya? Y el rotavirus se va a colocar por vía oral. Entonces colocan ustedes por vía oral. Pueden colocar la hexavalente, las 6 vacunas, y por vía oral el rotavirus, ¿sí? Bien, a partir del año, a partir de los 7 meses también vamos a tener influenza, perdón, 7, pueden colocar una dosis o pueden colocar dosis. A los 7 meses con un intervalo de 4 semanas, la siguiente va a ser a los 8 meses. A partir del año vamos a tener la triple viral, que es esta, ¿no? Rubiola, sarampión y paperas. Entonces, a partir del año. A partir del año también pueden colocar, y en zonas endémicas, la antiamarílica. Entonces, no se coloca a todos, lo colocamos en las zonas endémicas, y en lugares de brote pueden colocar incluso a partir de los 9 meses la antiamarílica. Entonces, de lo que ustedes han puesto a los 2, 4, 6 meses, que estaba dentro del hexavalente, la DPT, que es difteria, tétanos y pertussis, van a colocar como primer refuerzo a los 18 meses. Además de esta, pueden agregar a esta de acá, ¿no? A los 18 meses, la antipolio y la contra la influenza B. El segundo refuerzo va a ser a los 4 años de la DPT, ¿no? Eso es de acuerdo al programa del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud. Entonces, un segundo refuerzo, perdón, de la SPR a los 4 años.
¿no? Luego, algo que se ha agregado, y esto es importante dentro del esquema, es el virus, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que van a colocar ustedes a partir de los 10 años. Algunos recomiendan a partir de los 9 años y en 3 dosis. ¿Ya? Entonces, las 3 dosis deben colocarse en el mismo año. Pueden colocar el momento de la vacuna, que van a contar el 0. La siguiente puede ser a los 3 meses y la siguiente después de los 6 meses. Entonces, en el año deben completar las 3 dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Entonces, ustedes pueden prolongar la DPT acá como DT, que es difteria y tétanos, ¿no? En gestantes que van a colocar inmediatamente su primer control, colocan en las gestantes y pueden completar con 3 dosis de la DT, difteria y tétanos. También pueden colocar en varones de riesgo, ¿no? En varones de riesgo estamos hablando de obreros, personas que trabajan en carpinterías, entonces también pueden colocar la DT. Entonces todo es ese programa de vacunación del Ministerio de Salud. Entonces, como les mencionaba, hay modificaciones, obviamente, en la parte privada, y obviamente hay vacunas que no están incluidas dentro del programa del Ministerio de Salud. Entonces, las vacunas que no están incluidas son la varicela, que no está en el programa, la hepatitis A, el meningococo, ¿no? Que son las más importantes y que se utiliza a partir del año. Aquí lo vamos a ir describiendo más adelante, vamos a ir comentando. Entonces, para recordar, entonces, el hexavalente podemos colocar a los 2, 4, 6 meses como una vacuna hexavalente y considerar que la hepatitis A les ponemos al recién nacido, junto con la BCG y la hepatitis A. Entonces, a los 2 meses, a los 4 meses pueden colocar como hexavalente, ¿no? Y el hexavalente está incluida la hepatitis B. A los 4 meses ya incluyen también la hepatitis B. Entonces ya le pusieron sus 3 dosis de hepatitis B. Entonces, y la tercera dosis pueden ponerle una pentavalente, que ya no es de hepatitis B. No sé si se logra entender. Vamos a regresar a este cuadrito. Entonces, van a colocar ustedes al recién nacido hepatitis B y BCG. Si utilizan la hexavalente, en la hexavalente está incluido las 6 vacunas, ¿sí? Pero ya le puse la hepatitis B. Entonces, al segundo mes le voy a poner le puedo poner el hexavalente, al tercer mes le puedo poner el hexavalente, y al cuarto mes, perdón, el hexavalente, y al sexto mes puedo ponerle una pentavalente. La pentavalente es la 5 menos hepatitis B, que ya le puse cuando nació. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces es un poco confusa el programa del ministerio, pero por fines de repente ahorrar un poco, es que utilizan este esquema, ¿ya? Pero está dentro de la norma y es establecido que deben poner al recién nacido BCG y hepatitis. El neumococo en el ministerio se coloca a los 2 meses y a los 4 meses. Entonces pueden sin ningún problema colocar las 2 vacunas en el mismo día, ¿ya? Y obviamente también hace una tercera vacuna, y que esta es la vía oral, el rotavirus. Entonces, lo que hacemos es colocar a los 2, 4 meses como hexavalente, o pueden colocar como hexa y una pentavalente, ¿no? Entonces, vacuna hexavalente o una vacuna pentavalente, ¿no? Que no esté incluido la vacuna contra la hepatitis B, que es menos monocomponente de la hepatitis B. Entonces, el primer refuerzo lo van a colocar a los 18 meses y el segundo refuerzo a los 4 años, entre los 4 y los 6 años. Puede haber refuerzos de la DT, que es la difteria, tétanos, y la pertusis acelular en niños a partir de los 10 o 11 años. ¿Ya? Puede haber un tercer refuerzo. Entonces, difteria y tétanos y tosferina, entonces van a ser vacunas. La difteria y el tétanos son toxoides. Toxoide del tétanos, toxoide de la difteria. Y obviamente son proteínas acelulares las que se utilizan para la pertusis. Solo para recordar, la pertusis no tiene una inmunidad permanente. No sé si ustedes recuerdan cuando comentamos y hablamos sobre pertusis o enfermedad de pertusis en la parte respiratoria, mencionamos que la mamá no le transfiere la inmunidad hacia el bebé. Entonces rápidamente se va la inmunidad. La difteria y el tétanos
tiene inmunidad de más o menos 10 años. Entonces, el pertussis más o menos llega, o sea, muy pocas veces llega hasta los 10 años. Entonces, hay la necesidad de colocar incluso refuerzos cuando uno tiene o está en edad adulta. Y es por eso se recomienda incluso antes de la gestación las mamás o las mujeres puedan colocarse. Y también en etapa posterior en ancianos se coloquen. Es por eso todavía hay la persistencia de esa enfermedad, de la pertussis. ¿Por qué? Porque los responsables o los focos somos nosotros, los adultos, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Entonces, la mamá que quede embarazada no le transmite inmunidad. Por eso que rápidamente el niño, al mes, a los 2 meses, puede tener manifestación de pertussis. ¿Sí? Eso para recordar nada más. ¿Ya? Entonces, esto es un gráfico, son diapositivas del 2013. Entonces, vamos a ver, pueden poner el esquema de vacunación, la DPTA, van a poner a las 2 semanas, a las 4 semanas y a las 6 semanas. Entonces, ¿cuántas vacunas le vamos a poner a la DPTA? 5, son 5 dosis. A los 2, 4, 6 meses, a los 18 meses como refuerzo y a los 4 años o 5 años como su segundo refuerzo. Entonces, ¿cuántas vacunas recibe? 5. Esto básicamente para recordar. También pueden colocar en personas de riesgo la DT, el tétanos. Y eso para que tengan de repente ustedes conocimiento de que existen también vacunas hexavalentes. Pueden encontrar en mi vacuna hexavalente la difteria, tétanos, pertussis, ¿no? Contra la polio, hemófilos influenza y hepatitis. Entonces pueden colocar ustedes en el mismo esquema, puede ser 2, 4, 6 meses, ¿no? Sin interferir la inmunidad. No vamos a mencionar los productos o las marcas. Entonces podemos encontrar la pentavalente, ¿no? Vacuna que es similar a la anterior, a la hexavalente, excepto de hepatitis B. La pentavalente son las 5. DPT, ¿no? Hemófilos influenza y antipolio, menos la hepatitis B. ¿Sí? Bien. Entonces la DPTA, que también es la difteria, tétanos y la pertussis acelular. Entonces, solo para recordar. Entonces, ¿por qué está formado la vacuna? Por toxoide tetánico, toxoide diftérico y son proteínas acelulares, ¿no? O una tosferina celular que va en la vacuna. La hepatitis B es otra vacuna que ustedes deben utilizar. La pueden utilizar a los 0 meses como primo vacunación. Entonces, lo que realiza el Ministerio de Salud. A los 2 meses y otra a los 4 meses. O pueden utilizar a los 0 meses, a los 2 meses, a los 4 meses y no colocar al 6º mes. ¿Sí? Entonces, la idea es de que reciba ¿cuántas dosis? 3 dosis. La vacuna de hepatitis B es 3 dosis. Y no necesita más, obviamente, revacunación. No necesita revacunar. Entonces, de la misma forma, la hepatitis B se coloca en los adultos y en los adultos de riesgo. Obviamente, gente que trabaja en los hospitales como nosotros, ¿no? Personal de salud, personal que esté expuesto de repente o que tiene factores de riesgo, se debe colocar las 3 dosis de la hepatitis B. Y es importante nosotros los adultos hacernos o hacer una serología y ver la carga viral, ¿no? Entonces estudiar siempre los títulos, ¿no? De los anticuerpos de la hepatitis B, y si los títulos están incrementados por encima del 25% se considera que el paciente ha sido vacunado. Si los títulos no están por debajo del 25%, entonces ustedes tienen que volver a revacunar al paciente, ¿no? O revacunarse usted o ustedes. ¿Quiénes tienen riesgo o se ha visto que tienen riesgo de no tener títulos? Son los personales de salud, ¿no? Pacientes inmunocomprometidos también, o personales de salud que muchas veces no llegan a tener los títulos altos de anticuerpos para la hepatitis B y requieren nuevamente la revacunación. Nuevamente empiezan con el mismo esquema de 3 dosis. Entonces pueden utilizar como única vacuna o pueden utilizar en forma combinada la hepatitis B. Entonces la hepatitis B se coloca en forma intramuscular sola o combinada. Las reacciones adversas son las que tienen todas: fiebre, pueden haber malestar, irritabilidad de la zona de punción, ¿ya? Las contraindicaciones, no se han visto muchas contraindicaciones, pero sí puede de repente evitarse en pacientes con inmunosupresión, pero también está indicada en ese tipo de pacientes con inmunosupresión la hepatitis B. Y algo que siempre deben recordar, no necesita refuerzo, no hay necesidad de un refuerzo. ¿Ya? Hemófilos influenza, que también pueden colocar ustedes en forma aislada o colocarlo en forma conjunta
puede ser con hexavalente o con la pentavalente. Entonces, ¿cuántas dosis van a usar? Y de la misma forma que la DPT, 5. ¿Ya? Podemos utilizar a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses el primer refuerzo, al año y 6 meses, y el segundo refuerzo a los 4 años. Pueden utilizar también hepatitis, Haemophilus influenza, perdón. Entonces, una primera infección, algunos consideran solo 4 dosis, pero la recomendación es que puedan usar ustedes hasta 5 dosis. Entonces, primera infección puede ser, o la primera vacunación, pues como he mencionado, que puede ser una única o como hexavalente, ¿no? Segunda dosis a los 4 meses como pentavalente, si es que el paciente ya recibió, como el Ministerio de Salud, ¿no? Ya recibió su primera vacuna de la hepatitis B. La tercera puede ser como hexavalente y su cuarto refuerzo a los 18 meses como pentavalente. Entonces, esa es una forma única de la hepatitis B, o pueden utilizar como hexavalente. La poliomielitis ha habido bastantes problemas y lo que ustedes han estado escuchando hace poco, las denuncias por poliomielitis, ¿no? Que han producido parálisis flácida. Entonces, ¿en quiénes se ha producido la parálisis flácida? En pacientes que han sido vacunados por vía oral. ¿Qué vacuna es esa? La vía oral, la Sabin, ¿no? Entonces, gracias, por suerte ahora tenemos el otro tipo de vacuna que es la SAL, SALK. Entonces, que se utiliza por vía intramuscular. Lo pueden usar en forma aislada o pueden usar en forma combinada con hexavalente o la pentavalente, ¿ya? Entonces, es raro que ustedes tengan parálisis flácida en pacientes por vía oral, pero sí se ha descrito. Se considera que es más o menos un caso en cada 750.000 vacunas. Entonces, si ustedes le ponen la vacuna, la primera vacuna, ¿no? Tiene más o menos esa proporción, y para la segunda vacuna se puede incrementar un poco más. Pero en la SAL, que es la vía intramuscular, no se ha reportado ningún caso de parálisis flácida. Entonces la recomendación ahora es que le pongan por vía intramuscular. Es por eso que dentro del programa o la estrategia de vacunación del Ministerio ha modificado. A partir de 2013 van a empezar a colocar, no sé si ya salió, pero ya salió la norma que van a colocar la vía intramuscular, la vacuna SAL. El esquema de vacunación es la primera y la segunda es por vía intramuscular y la tercera por vía oral. Si ustedes revisan, está dentro del esquema de vacunación. Entonces, primero, por lo menos están asegurando para disminuir el riesgo de parálisis flácida, ¿sí? Entonces, está contraindicada la vacuna en pacientes con inmunosupresión. No pueden colocar la vacuna en pacientes con inmunosupresión. No pueden colocar en pacientes que tienen acompañantes con inmunosupresión. Entonces, estamos hablando de la vía oral, de la Sabin. Entonces, si ustedes colocan al niño con vacuna Sabin, ¿la Sabin por dónde va? Por las heces, las deposiciones. Y si tienen ustedes un hermano o un familiar con inmunosupresión, que puede ser tratamiento de cáncer o paciente con HIV, entonces el riesgo de que pase parálisis flácida es alto, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado, pregunte. Pero por suerte eso está cambiando. No vamos a tener, o probablemente va a disminuir incluso la manifestación o el riesgo de parálisis en las personas que acompañan al niño. Entonces podemos utilizar en forma aislada, ¿no? Que la SAL por vía oral, la Sabin por vía oral, o la SAL por vía intramuscular, y colocamos a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, a los 18 meses, ¿no? Entonces, igual, se considera un refuerzo igual, algunos consideran un segundo refuerzo hasta una quinta vacuna a los 4 años. Entonces, su primera dosis, que puede ser con hexavalente a los 2 meses, como pentavalente a los 4 meses, hexavalente a los 6 meses, y su refuerzo a los 18 meses, ¿sí? Poliomielitis, ¿no? Las que he mencionado pueden estar presentes en forma aislada o en forma combinada. Meningococo no está dentro del programa, pero para comentar, el meningococo se utiliza en las zonas endémicas. España, y eso probablemente lo van a encontrar cuando lean ustedes el libro de Mir, es una zona endémica, así como algunas zonas en Europa. Entonces coloca incluso a partir de los 2 meses, ¿ya? Entonces nosotros recomendamos a partir del año colocar la vacuna contra el neumococo, pero en otras zonas sí pueden utilizar a partir de los 6 meses. Entonces, la triple viral, la sarampión, rubiola, parotiditis, es una vacuna por virus vivos atenuados.
¿no? Y la indicación es a partir de los 12 meses. Ojo, el sarampión pueden ustedes colocar en zonas de brote a partir de los 9 meses. ¿Ya? Entonces, en zonas de brote, sin ningún problema, pueden ustedes iniciar la vacunación a partir de los 9 meses. Pero lo indicado es que a partir de los 12 meses utilicen como un combinado de rubiola y parotiditis. Entonces, la dosis puede haber una segunda dosis que pueden colocar a los 4 años, ¿no? Pues colocan y a los 4 años una segunda dosis de refuerzo. Esta es la triple vírica, no la SPR que encuentran ustedes en las diferentes marcas, no vamos a mencionar. Y de repente la contraindicación son pacientes con inmunosuprimidos, entonces no coloquen pacientes inmunosuprimidos. Y otra cosa que deben recordar, nunca coloquen dos vacunas, ¿no?, diferentes el mismo día. No pueden vacunar, de virus atenuados. Entonces, dos vacunas virus atenuados no pueden colocar el mismo día. Entonces, tiene que haber una diferencia más o menos de 30 días. Ejemplo, no pueden colocar el mismo día la triple viral y la varicela. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia de por lo menos 30 días. No pueden colocar la fiebre amarilla y la triple viral. ¿Ya? Entonces, las vacunas virus atenuados no deben ser colocados el mismo día, debe haber una diferencia. O pueden colocar en forma conjunta, hay vacunas que pueden cubrir o juntarse las vacunas, sí, pueden juntar, pero si son dos vacunas diferentes, no, por lo menos 30 días. Entonces, algo muy importante, la rubiola, sarampión y paperas, no a mujeres embarazadas, ¿ya? Así como inmunosuprimidas, ¿no? Es importante. Y si la mujer se va a embarazar, coloquen por lo menos con un intervalo de 4 semanas, ¿no? Y después programar el embarazo, pero no coloquen durante el embarazo. Entonces, la varicela es una vacuna que no está dentro del esquema de vacunación del ministerio. Entonces, pueden colocar ustedes a partir de los 12 meses. ¿Ya? Entonces, pueden colocar la SPR a los 12 meses y a los 13 meses sin ningún problema colocar la varicela. Entonces, la vía es subcutánea, la manifestación clínica va a ser como las otras, fiebre, dolor o malestar en la zona de punción, puede haber vómito, cefalea. Y recordar siempre que la SPR tiene una manifestación no en el momento, eso para recordar. Entonces, la manifestación no es en las primeras 24 horas. Para eso es importante que ustedes sepan cuánto tiempo es el periodo de incubación de las enfermedades. Entonces, la manifestación clínica va a ser algo parecida. Lo que hace la vacuna es simular la enfermedad y la manifestación clínica se da más o menos en ese tiempo, el tiempo de incubación. El papiloma virus. Entonces, tenemos por suerte dos productos, salud, que uno y la finalidad de ambos es disminuir el riesgo de cáncer de cuello uterino. Entonces, el serotipo 16 y 18 son los responsables de producir el cáncer de cuello uterino. Entonces, tenemos estas dos vacunas, las dos son, me parece, europeas, y las dos cubren el serotipo 16 y 18. Y quizás la ventaja de esta es que te cubre también el 6 y el 11, y el 6 y el 11 son responsables de producir, ¿no?, los condilomas acuminados. Entonces, la recomendación sería, de repente, colocar que no solo te disminuye el riesgo de condilomas, sino también la prevención de cáncer de cuello uterino. Pero si la finalidad es disminuir el cáncer de cuello uterino, cualquiera de las dos. ¿Ya? El neumococo, entonces se ha instalado en el país, por suerte, hace más o menos 8 a 10 años, ya creo que es entre 8, más o menos 8, 6, 8 años, ya con suerte ya tenemos dentro del programa de vacunación. Con esto han logrado reducir bastante las manifestaciones o las infecciones por esta enfermedad, que son las responsables de producir neumonía, meningitis, otitis, hasta sinusitis. Entonces pueden colocar, ¿no?, como combinados. Lo que está colocando el ministerio es la heptavalente. Entonces cubre los 7 serotipos. Pero en la parte privada se puede encontrar la Prevenar 13, que son de 13 serotipos. ¿Ya? Entonces igual, el Ministerio de Salud coloca a los 2 meses, a los 4 meses y en un refuerzo al año. ¿Ya? Entonces, de incompatibilidades no se utiliza, no hay ninguna contraindicación. Tanto el meningococo como el neumococo no tienen ninguna contraindicación. Ustedes pueden colocar en pacientes inmunocompetentes, en pacientes inmunosuprimidos. Es más, está indicado el uso del neumococo y el meningococo en pacientes inmunosuprimidos. La recomendación es que ustedes coloquen todas las vacunas en pacientes inmunosuprimidos secundarios. Si tienen pacientes
que van a entrar de repente a programas quimioterápicos, coloquen ustedes antes de iniciar la quimioterapia todas sus vacunas o después de 3 meses de haber completado la quimioterapia. Entonces no hay ninguna contraindicación de usar tanto el meningococo como el neumococo en ningún grupo, ¿no? Grupo etario y también grupo social. Entonces pueden colocar en inmunocompetentes y inmunosuprimidos. Como hemos mencionado, el rotavirus también son vacunas que colocan por vía oral. Hay dos formas de presentación, que es el Rotatec y el Rotarix. El ministerio es el Rotarix. Entonces la forma de vacunación es vía oral y son solo 2 dosis, ¿no? El Rotatec son 3 dosis. Entonces colocan a los 2, 4 meses si es Rotarix, y si es Rotatec a los 2, 4 y 6 meses. Entonces la finalidad de colocar el rotavirus es antes de los 8 meses. De preferencia completar el tratamiento hasta los 6 meses. No pueden colocar ya después de las 22 semanas el rotavirus. Que ese es el Rotatex y ese es el Rotarix. Entonces 2 dosis Rotarix y Rotatec 3 dosis. La hepatitis A, que es una vacuna que no está dentro del programa de vacunación del ministerio, la recomendación es colocar a partir de los 12 meses. Entonces pueden colocar la vacuna a partir de los 12 meses con un intervalo entre una y otra, ¿no? Hasta de un año. 6 meses a un año. Pueden esperar ese tiempo para colocar una segunda dosis. Con la primera dosis ustedes, ¿no?, inmunizan al paciente más o menos en un 93-94% y con la segunda dosis ya pueden llegar hasta el 96%. Y el Perú es una zona endémica de hepatitis A, entonces traten de recomendar a todos sus pacientes. Obviamente no está dentro del programa por costos, ¿no?, que no es muy caro. Que también la hepatitis A, que son diferentes presentaciones, pueden usar a partir de los 12 meses, ¿no? Y la segunda dosis con un intervalo de 6 a 12 meses. ¿Preguntas? ¿De qué vacuna nos olvidamos? Mencionamos la BCG, mencionamos la hexavalente, que es la DPT, polio, hemófilus y hepatitis B. La influenza. La influenza también es un virus, una vacuna que colocan ustedes a partir de los 7 meses, ¿ya? La primera dosis, y en el programa del ministerio es colocar la primera dosis a los 7 meses y la segunda dosis a los 8 meses. Pero si ustedes leen los insertos pueden colocar una sola vacuna, no hay ningún problema. A partir del año es una dosis, ¿no? Y obviamente es estacional. Estas vacunas se repiten cada año. También hay vacunas contra el cólera, que también lo he mencionado, también vacunas contra la tifoidea y vacunas contra, que nos olvidamos, contra la rabia también, ¿no? Nos olvidamos mencionar. Entonces, por suerte cubrimos gran parte de un grupo de las enfermedades infecciosas. Usted trabaja en un centro de salud y recibe a un paciente de 6 años que convive con su abuelo con diagnóstico reciente de tuberculosis bacilífera. La paciente se aplica las vacunas correspondientes al ingreso escolar. ¿Cuánto tiempo debe usted esperar para indicarle un PPD? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Ustedes, o muchos de ustedes, de repente trabajan en un centro de salud y les llega una paciente de 6 años que es contacto, ahí con B positivo, que es papá o abuelo con TBC y que tiene un BK positivo. Y la paciente se aplicó las vacunas correspondientes antes del ingreso, o sea, probablemente tiene su BCG. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para indicar el tratamiento de PPD? ¿Cuánto tiempo esperamos para más o menos manifestar la enfermedad? Muchos de nosotros tenemos infección, ¿no? Entonces hay mucha diferencia entre infección y enfermedad por tuberculosis. La infección es el contacto con el germen. Ustedes entran en contacto con el germen y hacen un proceso inflamatorio. ¿Y cómo es el proceso inflamatorio en la tuberculosis? ¿Aguda o crónica? Recuerdan ustedes cuando leyeron su libro de Robin, creo que es, ¿no?, de inflamación. Entonces en inflamación hay inflamación aguda e inflamación crónica. Entonces la tuberculosis, ¿dónde está? ¿En la inflamación aguda o la crónica? Hace inflamación tipo crónica. Entonces la manifestación no es inmediata. Entonces va a tener que pasar por bastante tiempo para que ustedes tengan manifestación. Y la respuesta también a la BCG no es inmediata. Ustedes le ponen la vacuna de BCG al niño y el proceso inflamatorio no aparece inmediatamente.
aparece después de 2, incluso hasta 3 meses. Puede aparecer al mes, a los 2 meses o a los 3 meses, va a depender de cada niño. Y la manifestación es secreción purulenta y la herida que les queda acá, ¿sí? Entonces, si el niño o un niño entra en contacto con un paciente o tiene COVID positivo o el paciente tiene BK positivo, ¿cuánto tiempo ustedes esperan para tomar la decisión de tomar un PPD y decir, esta niña probablemente tiene infección por tuberculosis? Entonces, infección es cuando ustedes entran en contacto con el germen y enfermedad es cuando tienen contacto con el germen y además hacen la manifestación de enfermedad, ¿no? Entonces va a haber un síndrome de consunción, va a haber tos, ¿no? Toda la manifestación clínica de un paciente con tuberculosis. ¿Cuánto? Un mes. Entonces, a partir del mes ya ustedes consideran tomarle su PPD. Entonces, hay un proceso inflamatorio crónico, es por eso que ustedes esperan encontrar al mes la reacción inflamatoria en el niño, pero eso puede durar un poco más, hasta 2 o 3 meses, ¿sí? Entonces, a partir del mes ya ustedes piden un PPD, entonces para determinar si la niña tiene infección o no. Si el PPD, por lo menos en nuestra zona, que es una zona endémica de tuberculosis del Perú, dentro de las de Sudamérica, es creo que la que encabeza como ciudad endémica, como país endémico de tuberculosis. Y Lima es la ciudad que encabeza, ¿no? Y si hablamos de distritos, me parece que San Juan de Lurigancho y el Agustino son las zonas que tienen más prevalencia e incidencia de tuberculosis. Entonces, si, si hablamos de tuberculosis, inmediatamente no le pedimos. Entonces pedimos su BCG y si la BCG es por encima de 10, hablamos de infección, ¿no? En otros lugares no endémicos se considera 5 milímetros, ¿no? Si es 10 milímetros para nosotros, hablamos de infección. Si en otros lugares, si la pregunta viene de otro lugar, si es una pregunta copiada, entonces ya consideran como el MIR por encima de 5 milímetros, ya consideran infección, ¿sí? Entonces solicitamos al mes su PPD. En el centro de salud de un paciente, en el centro de salud de un paciente de 2 meses de edad, se constata en su carnet de vacunación la aplicación de la BCG al nacimiento, pero no presenta cicatriz. ¿Cuál sería la conducta más adecuada? Solicitar un PPD, revacunar a los 6 meses de vida, revacunar a los 6 años, no requiere vacunación y revacunar de inmediato. Ustedes tienen un niño y hacen seguimiento, nace y le ponen su vacuna y le hacen seguimiento en la consulta. Primer mes no tiene nada, segundo mes tampoco tiene nada. Entonces, ¿qué van a hacer? No hay cicatriz, pero en su carnet de vacuna dice si le han vacunado. Revacunamos otra vez, le pedimos PPD. ¿Qué hacemos? Entonces, repetimos otra vez. ¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la BCG? Es una vacuna, es una bacteria atenuada, ¿no? Es el bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? Entonces atenuado, muerto, y de la misma forma que la tuberculosis produce un proceso inflamatorio crónico. Entonces, y la manifestación no va a ser en forma inmediata. ¿Cuándo va a ser? A partir del mes, 2 meses o 3 meses. Si cuentan ustedes un niño que tiene el carnet de vacuna, que sí le ha puesto, sí se le ha puesto, y a los 2 meses no tiene cicatriz, no hacen nada. Esperan ustedes. Entonces, probablemente su proceso inflamatorio y la manifestación dérmica todavía no se ha dado. O sea, yo en la consulta veo recién a los 3 meses o 2 meses y medio, 3 meses y medio, la supuración, ¿no? Puede haber la zona de punción, pero muchas veces no hay el proceso inflamatorio secundario a la vacuna. Entonces, no van a hacer nada. Entonces, no le van a pedir PPD porque no es un niño con riesgo de enfermedad o de infección, ¿no? Y tampoco le van a revacunar porque probablemente no ha hecho su proceso inflamatorio, o no hace o no lo va, o recién lo va a hacer. ¿Se entiende esa parte? ¿O no? ¿No? Bien. En la tuberculosis hemos dicho que la tuberculosis es un proceso inflamatorio crónico de bastante tiempo y la manifestación no se da en forma inmediata. No es como cuando ustedes adquieren una gripe, que el periodo de incubación es corto, puede ser horas, incluso 1 o 2 días, y ya empiezan con rinorrea, estornudos. Hay un proceso inflamatorio agudo, ¿ya? Pero cuando tienen infección por vacuna, por tuberculosis, ingresa el germen y demora bastante para producirse la inflamación. Es una inflamación tipo crónica. Entonces, la manifestación dérmica también va a demorar. Demora 1,
2 hasta 3 meses. Si tienen ustedes un niño que sí se le ha puesto y no hay manifestación dérmica, no hacen nada, no le ponen la vacuna. Tampoco le piden el PPD, ¿por qué? Porque no hay necesidad. Le pedimos PPD como el caso anterior. Niño, ¿no? Que ha entrado en contacto con un bacilo o que tiene un combe positivo. Combe positivo significa una persona con una infección activa de tuberculosis. En ese caso sí le piden. Porque si no, tendríamos que pedir a todos los niños PPD, a los menorcitos de 5 meses o 6 meses. Entonces no se hace nada. Entonces esperamos. Si la manifestación sea el tercer o cuarto mes, esperamos. Si sea después de la evaluación o consulta, se puede dar. Y algunos niños ni siquiera hacen proceso inflamatorio en la piel.